Bienvenidos de nuevo. En este video exploraremos un misterio que ha fascinado a la humanidad desde que el primer ser humano levantó la vista hacia el cielo nocturno. Cuando observamos las estrellas, parecen titilar, parpadear, danzar con un brillo inconstante. Es una visión poética, pero también un fenómeno profundamente físico. En apariencia, podría parecer que las estrellas mismas están cambiando de intensidad, como si jugaran con nosotros desde las profundidades del cosmos. Pero en realidad, el secreto detrás de su parpadeo no está en las estrellas, sino en nosotros y en el aire que respiramos. Para entender por qué las estrellas parpadean, primero debemos detenernos en lo que realmente significa ver una estrella. Cada punto de luz que observamos en la noche no es más que el eco luminoso de un objeto colosal, situado a distancias tan enormes que su luz viaja millones o miles de millones de años antes de alcanzar nuestros ojos. Una estrella, en su esencia, es una esfera de plasma incandescente, sostenida por un equilibrio perfecto entre la gravedad que intenta colapsarla y la presión de la fusión nuclear en su núcleo, que la empuja hacia afuera. Esa fusión libera energía en forma de luz, que se propaga por el vacío del espacio con una pureza absoluta, sin obstáculos, sin distorsión. En el vacío interestelar, esa luz viaja intacta. Sin embargo, al llegar a la Tierra, la historia cambia. Nuestro planeta está envuelto por una atmósfera dinámica y viva. Una mezcla de gases, polvo, vapor de agua y corrientes de aire que se mueven sin cesar, impulsadas por la rotación terrestre y la energía solar. Es ese océano invisible el que deforma la luz estelar. Cuando los fotones, esas partículas diminutas de luz, penetran la atmósfera, deben atravesar capas de aire de diferente temperatura y densidad. Cada una de esas capas tiene un índice de refracción distinto, lo que significa que desvía la luz en direcciones levemente diferentes. Lo que para una cámara astronómica sería una línea recta perfecta, para nuestros ojos se convierte en un zigzag constante. En otras palabras, cuando ves una estrella parpadear, lo que estás viendo es el efecto óptico del aire moviéndose frente a ella. Las capas atmosféricas actúan como un conjunto de lentes imperfectas que doblan la luz de forma irregular, generando pequeñas variaciones en su posición y brillo aparente. Si pudiéramos eliminar la atmósfera, las estrellas dejarían de parpadear. Desde el espacio, el cielo no titila, brilla con una claridad casi sobrenatural. Los astronautas lo confirman. Las estrellas allá arriba permanecen fijas, tranquilas, sin ese brillo vacilante que desde la superficie terrestre parece tan característico. Pero la historia del parpadeo estelar no termina con la atmósfera. Hay más sutilezas en juego. Cuando la luz estelar atraviesa kilómetros de aire turbulento, no solo se desvía, sino que también se dispersa. En el proceso, parte de su energía se reparte en distintas longitudes de onda, lo que a veces produce pequeños destellos de color. ¿Has notado quizás que algunas estrellas parecen cambiar de tono, pasando de un blanco azulado a un rojizo, o a veces con tintes verdosos? Eso ocurre porque la refracción afecta a cada color de manera diferente. Es la misma razón por la que un prisma separa la luz del sol en un arco iris. La luz blanca no es un solo color, sino una combinación de muchos, y cada uno viaja a una velocidad distinta cuando atraviesa un medio material. Por eso, las noches frías y despejadas no son siempre las mejores para observar estrellas si el aire está inestable. Un ligero cambio de temperatura en la atmósfera, una corriente ascendente de aire caliente, o una brisa en movimiento puede alterar el trayecto de la luz. En cambio, las noches serenas, con aire más estable, permiten una visión más nítida. Los astrónomos llaman a esto seeing, una medida de la calidad de la atmósfera para la observación astronómica. Un mal seeing produce estrellas que titilan y parecen borrosas. Un buen seeing permite distinguir detalles precisos incluso con un telescopio modesto. La ciencia ha aprendido a domar parcialmente esta distorsión. Los grandes observatorios modernos, situados en cumbres altas y remotas, buscan precisamente minimizar la cantidad de aire entre el telescopio y el espacio. Lugares como el desierto de Atacama, las Islas Canarias o las cumbres de Hawái se eligen porque el aire allí es más seco, más delgado y más estable. Pero incluso en esas condiciones, el parpadeo no desaparece del todo. Para combatirlo,
Los astrónomos usan una tecnología asombrosa llamada óptica adaptativa. Este sistema mide las deformaciones de la luz estelar en tiempo real y ajusta un espejo flexible miles de veces por segundo para corregirlas. Así, el telescopio puede ver como si estuviera por encima de la atmósfera, logrando imágenes tan nítidas como las que tomaría un observatorio espacial. Ahora bien, una pregunta interesante surge: ¿por qué los planetas no parpadean igual que las estrellas? Si alguna vez has observado el cielo con detenimiento, habrás notado que Júpiter o Venus brillan de manera constante, mientras las estrellas cercanas parecen vibrar. La diferencia está en el tamaño aparente. Las estrellas están tan lejos que su luz llega a nosotros como un punto diminuto, sin extensión perceptible. Por eso, cualquier pequeña desviación de su rayo de luz se nota inmediatamente. Los planetas, en cambio, están mucho más cerca y su disco es lo suficientemente grande como para que las pequeñas variaciones de la atmósfera se promedien. En lugar de ver un punto que se mueve, vemos una fuente de luz extendida y estable. Sin embargo, hay un matiz más profundo. El parpadeo estelar no es solo un obstáculo, también es una fuente de información. Al estudiar cómo cambia la luz de las estrellas al atravesar la atmósfera, los científicos pueden conocer las condiciones del aire, detectar turbulencias, medir la estabilidad térmica o incluso estimar el contenido de vapor de agua. En cierta forma, el parpadeo nos habla tanto de la Tierra como del universo. Es una danza entre el cosmos y nuestro propio planeta. Y si retrocedemos a lo simbólico, a lo humano, el titilar de las estrellas ha sido inspiración para la poesía, la religión y la filosofía desde tiempos antiguos. En muchas culturas, el parpadeo fue interpretado como el pulso del cielo, como si las estrellas respiraran. Para los griegos, representaban almas divinas. Para los mayas, eran señales del tiempo y los dioses. Para los navegantes antiguos, eran faros que marcaban el rumbo en el mar oscuro. La ciencia moderna ha sustituido esas visiones míticas por una comprensión física, pero no por ello menos bella. Porque en ese titilar se refleja algo profundamente humano: la necesidad de buscar significado incluso en la imperfección de nuestra mirada. El parpadeo, en última instancia, es una ilusión óptica creada por nuestra atmósfera, pero una ilusión que conecta la vastedad del cosmos con la fragilidad del aire que respiramos. En cada destello hay una historia de física, de luz, de movimiento y de vida. Las estrellas no cambian, somos nosotros quienes las vemos cambiar, y en ese juego de percepción se revela una verdad fundamental. Incluso las cosas más lejanas dependen de lo que somos y de dónde estamos. Cuando comprendemos que el parpadeo de las estrellas no nace en el cielo sino en la Tierra, entramos en un territorio fascinante donde la física y la percepción humana se entrelazan. La luz que viaja millones de años hasta alcanzar nuestros ojos se ve distorsionada en los últimos segundos de su viaje, en una delgada capa de aire que envuelve nuestro planeta. En ese brevísimo tramo final, la atmósfera transforma una trayectoria pura y recta en una danza caótica de refracciones. Lo extraordinario es que, aunque esa distorsión pueda parecer un defecto, es también una ventana hacia la naturaleza dinámica de nuestro propio mundo. El aire no es una masa homogénea. En realidad, se comporta como un fluido en constante movimiento, lleno de remolinos, corrientes ascendentes y capas de distinta temperatura. Cuando el sol calienta la superficie terrestre durante el día, el aire cercano al suelo se calienta más rápido y asciende, mientras que el aire frío desciende. Ese intercambio térmico genera turbulencias que permanecen activas incluso en la noche. Cada una de esas turbulencias altera ligeramente la densidad del aire, y con ella, su índice de refracción. Así, la luz que llega desde una estrella pasa por miles de microlentes naturales antes de alcanzar nuestros ojos, cada una doblando el rayo en un ángulo diminuto pero suficiente para hacer vibrar su posición aparente en el cielo. Si pudiéramos congelar el tiempo y observar el cielo sin el efecto de la atmósfera, veríamos que las estrellas están fijas en posiciones muy precisas. No hay titilar, no hay destellos. Solo puntos luminosos inmóviles sobre un fondo negro. Pero la atmósfera convierte esa perfección geométrica en un espectáculo cambiante. Es como observar una moneda en el fondo de una piscina. La ves moverse, deformarse y parpadear debido a las ondas del agua. Lo mismo ocurre con las estrellas, solo que en lugar de agua,
la distorsión la causa el aire. Este fenómeno recibe el nombre de centelleo estelar, o scintillation en inglés. Se puede medir y cuantificar con instrumentos precisos. Los astrónomos lo hacen mediante sensores que registran cómo varía la intensidad luminosa de una estrella en milésimas de segundo. De ese modo pueden conocer la calidad de la atmósfera en un lugar determinado. Por eso, antes de construir un observatorio, se estudia durante años el comportamiento del cielo nocturno. Se mide cuántas noches al año presentan baja turbulencia, cuánta humedad hay en el aire y cuán estable es la temperatura. Todo eso permite saber si ese punto de la Tierra es adecuado para mirar el universo con precisión. En algunos lugares, el aire es tan estable que las estrellas apenas parpadean. Los desiertos de altura, lejos de las corrientes oceánicas y con poca humedad, son ideales. Por eso, los grandes telescopios se levantan en cumbres remotas como Mauna Kea en Hawái, Paranal en Chile o La Palma en las Islas Canarias. En esos sitios, el cielo es tan claro que parece que las estrellas flotaran en un vacío puro. Pero incluso allí, el parpadeo no desaparece por completo. Siempre hay una leve vibración, una huella del aire terrestre. Esa vibración, aunque molesta para la observación astronómica, tiene una utilidad científica. Los satélites meteorológicos y los observatorios astronómicos utilizan el análisis del centelleo para estudiar la atmósfera misma. Al medir la forma en que la luz de una estrella se distorsiona, pueden deducir la velocidad del viento en capas altas, la cantidad de turbulencia y los cambios térmicos a diferentes altitudes. La luz de las estrellas se convierte, así, en una herramienta para conocer mejor nuestro propio planeta. Curiosamente, no todas las estrellas titilan igual. Las que se encuentran más cerca del horizonte parpadean mucho más que las que están sobre nuestras cabezas. Esto se debe a que, al mirar hacia el horizonte, la luz de la estrella debe atravesar una mayor porción de atmósfera, casi 5 veces más aire que si la observáramos en el cenit. Cuanto más aire atraviesa, más turbulencia se encuentra, y más se dispersa su luz. Por eso, las estrellas que parecen vibrar intensamente cerca del horizonte no son diferentes a las que vemos arriba, solo que su luz ha pasado por un camino más largo y accidentado antes de llegar a nosotros. La diferencia de color durante el parpadeo también depende de esta geometría. Cuando la luz atraviesa una mayor distancia atmosférica, los efectos de dispersión cromática se intensifican. Por eso las estrellas bajas pueden parecer rojas, verdes o azules de forma intermitente. Esa danza de colores es una consecuencia directa de la refracción diferencial. Cada longitud de onda de la luz viaja a una velocidad distinta en el aire. El resultado es que los rayos se separan, se mezclan y cambian de intensidad constantemente. El ojo humano percibe esas variaciones como destellos y fluctuaciones, pero un telescopio con suficiente poder de resolución puede capturar la diferencia. Si un observador registra la luz de una estrella con una cámara de alta velocidad, verá que el brillo se distribuye en patrones irregulares, con pequeñas manchas de mayor o menor intensidad. Esas manchas se mueven con el tiempo debido a la turbulencia. Los astrónomos llaman a esto patrón de Speckle, un efecto que limita la nitidez de las imágenes obtenidas desde Tierra. Para corregirlo, los telescopios modernos utilizan sistemas de óptica adaptativa que compensan la distorsión atmosférica en tiempo real. En la práctica, estos sistemas analizan la luz de una estrella guía, una estrella brillante cercana al objeto que se quiere observar, y calculan cómo está siendo deformada por la atmósfera. Luego, un espejo flexible cambia su forma cientos o miles de veces por segundo para anular esas deformaciones. Gracias a esta tecnología, los telescopios terrestres pueden alcanzar una resolución comparable a la del telescopio espacial Hubble. Aún así, el mejor modo de escapar completamente al parpadeo es salir de la atmósfera. Por eso los telescopios espaciales son tan poderosos. Al operar fuera del aire terrestre, capturan la luz tal como es, sin interferencia. Los puntos luminosos son nítidos, y la precisión de las mediciones es incomparable. Misiones como el Hubble o el James Webb nos han mostrado un universo sin parpadeo, un universo silencioso y exacto. Sin embargo, hay algo poético en ese temblor que vemos desde la Tierra. El titilar de las estrellas nos recuerda que estamos dentro de un mundo vivo, envuelto en un océano de aire que respira y se mueve.
Lo que en el vacío sería una calma perfecta, aquí se convierte en un espectáculo dinámico. Nuestro planeta imprime su huella sobre todo lo que miramos. Cada vez que una estrella parpadea, es la atmósfera la que nos habla, la que nos recuerda su presencia invisible. En la antigüedad, antes de que la ciencia revelara las causas del parpadeo, este fenómeno se interpretaba de muchas maneras. Los astrónomos babilonios creían que el centelleo era una señal divina. Para ellos, el cambio de brillo en una estrella podía anunciar sucesos futuros, guerras, cosechas o nacimientos de reyes. En otras culturas, el titilar se relacionaba con la respiración de los dioses o con el fuego de las almas en el firmamento. Los poetas lo transformaron en símbolo de esperanza o de amor lejano. Y aunque hoy entendemos que es un efecto atmosférico, su belleza sigue intacta. La ciencia no destruye la magia, la transforma. Saber que las estrellas parpadean por culpa del aire no le resta encanto, sino que añade una capa de admiración. El parpadeo de las estrellas, además de ser un fenómeno óptico, es también una metáfora del vínculo entre el orden cósmico y el caos terrestre. En el vacío del espacio, las leyes físicas se comportan con una precisión casi perfecta. Los rayos de luz viajan en línea recta, sin desviarse, obedeciendo las ecuaciones de Maxwell y la constancia de la velocidad de la luz. Pero cuando esa luz entra en contacto con la atmósfera terrestre, se enfrenta a la complejidad de un medio imperfecto, en movimiento, irregular y cambiante. Es una colisión entre lo eterno y lo efímero. Para comprender mejor este fenómeno, debemos hablar del concepto físico de refracción. La refracción ocurre cuando una onda, ya sea de luz, sonido o cualquier otro tipo, cambia de velocidad al pasar de un medio a otro con distinta densidad. Cuando un rayo de luz pasa del vacío al aire, su velocidad disminuye ligeramente, lo que provoca un cambio en su dirección. Si además el aire no tiene una densidad uniforme, la desviación se multiplica, generando una infinidad de trayectorias posibles. El resultado es un desplazamiento aparente de la posición de la estrella, un titilar constante que engaña a nuestros ojos. Las variaciones de densidad del aire dependen de tres factores fundamentales: la temperatura, la presión y la humedad. Cuando la temperatura cambia, el aire se expande o se contrae, modificando su índice de refracción. Lo mismo sucede con la presión. Una corriente de aire comprimido desvía la luz de forma distinta a una corriente de aire más liviano. La humedad también influye, porque el vapor de agua tiene un índice de refracción diferente al del aire seco. Estos tres factores se combinan de manera caótica, formando celdas de turbulencia que actúan como lentes diminutas. Algunas amplifican la luz, otras la dispersan. El resultado es una oscilación luminosa que se repite miles de veces por segundo. Si pudiéramos representar gráficamente el camino de un fotón desde una estrella hasta nuestros ojos, veríamos una línea ondulante, llena de desviaciones microscópicas. Esas desviaciones son tan rápidas que el cerebro humano no puede procesarlas individualmente, solo percibe un parpadeo irregular. Los astrónomos han intentado medir la velocidad de este centelleo, y se ha encontrado que puede variar desde unas pocas decenas hasta cientos de oscilaciones por segundo, dependiendo de la estabilidad del aire. Una manera simple de observar este efecto es con un pequeño experimento casero. Si apuntas un telescopio o unos binoculares hacia una estrella brillante y miras con atención, verás cómo su luz parece vibrar o moverse en el ocular. Si haces lo mismo con un planeta, el brillo será estable. Esta diferencia, tan evidente a simple vista, es una de las razones por las que los antiguos astrónomos aprendieron a distinguir planetas de estrellas mucho antes de saber qué eran realmente. Para ellos, los planetas eran estrellas errantes que no titilaban, y esa simple observación ayudó a construir la base de la astronomía. Pero incluso dentro del parpadeo hay matices. No todas las estrellas se ven afectadas por igual. Las de color azul o blanco, que emiten más energía en longitudes de onda cortas, tienden a mostrar un parpadeo más rápido y con cambios de color más notorios. Las estrellas rojas, en cambio, tienen una luz más estable porque las longitudes de onda larga se dispersan menos. Este mismo principio explica por qué el cielo es azul durante el día. La luz de longitud de onda corta, azul y violeta, se dispersa más en la atmósfera. De noche,
Ese mismo proceso afecta a la luz estelar, produciendo destellos de distintos colores según la composición del aire. Lo fascinante es que este fenómeno, tan cotidiano, contiene información valiosa para la ciencia. Los astrónomos pueden usar el análisis del parpadeo para inferir la estructura vertical de la atmósfera terrestre. Midiendo cómo varía la intensidad luminosa a diferentes alturas, pueden estimar la turbulencia, la velocidad del viento o incluso detectar capas de inversión térmica. En el campo de la óptica atmosférica, estas mediciones son esenciales para mejorar la precisión de los telescopios terrestres. Además, la comprensión del parpadeo estelar ha dado lugar a técnicas avanzadas de observación llamadas interferometría y óptica adaptativa. La interferometría combina la luz de varios telescopios separados para crear una imagen más precisa que la que podría obtener uno solo. En este proceso, es fundamental corregir las distorsiones causadas por la atmósfera. Los espejos adaptativos, por su parte, ajustan su forma continuamente para compensar las variaciones del aire, usando un rayo láser proyectado hacia el cielo como referencia. Ese rayo crea una estrella artificial en la ionosfera, permitiendo al sistema calcular la deformación exacta del frente de onda y corregirla. Gracias a esta tecnología, los observatorios en tierra pueden competir en calidad con los telescopios espaciales. La humanidad ha aprendido no solo a observar el titilar de las estrellas, sino a descifrarlo, a domarlo y a usarlo a su favor. Lo que antes era una limitación, hoy es una fuente de conocimiento. Pero más allá de la física, hay algo profundamente humano en este fenómeno. Desde tiempos remotos, el parpadeo estelar ha despertado emociones, inspirando mitos y poemas. En culturas antiguas, se creía que las estrellas titilaban porque eran seres vivos que respiraban o enviaban señales divinas. Los mayas veían en ellas el movimiento del tiempo, los egipcios creían que su parpadeo era el reflejo de los dioses navegando por el cielo, y los griegos pensaban que eran fuegos eternos encendidos por los dioses del Olimpo. La ciencia moderna ha reemplazado esas interpretaciones con ecuaciones y experimentos, pero no ha borrado la fascinación. Cuando miramos el cielo y vemos ese titilar, hay algo que trasciende la explicación racional. Es una experiencia estética y existencial. Nos recuerda que el universo no es estático, que incluso la luz más lejana se transforma al encontrarse con la Tierra. El parpadeo de las estrellas es una muestra visible de la imperfección del mundo en el que vivimos, y al mismo tiempo, una prueba de su belleza. Si cerramos los ojos por un momento e imaginamos la luz de una estrella viajando por millones de años, atravesando nebulosas, polvo interestelar y el vacío absoluto, comprendemos la fragilidad del instante en que finalmente llega a nosotros. En ese último tramo, antes de desaparecer en nuestras retinas, la atmósfera la sacude, la fragmenta, la hace vibrar. Pero ese titilar no destruye su esencia, la convierte en algo vivo, dinámico, terrenal. Es el toque final de la Tierra sobre una luz que viene del infinito. Y quizá por eso las estrellas parpadean de una manera que nos resulta tan humana. Porque en su titilar hay algo de incertidumbre, de cambio constante, de movimiento. La ciencia puede describir el mecanismo, pero la emoción de verlo sigue siendo la misma que sintieron los antiguos. Una mezcla de asombro, pequeñez y conexión con algo mucho más grande que nosotros. Cuando levantamos la vista hacia el cielo nocturno y observamos ese parpadeo incesante, estamos presenciando la interacción entre dos mundos, el inmóvil y lejano universo de las estrellas y la agitada respiración del planeta que habitamos. La atmósfera terrestre, que nos protege y da vida, es también la responsable de esa distorsión luminosa que convierte el cielo en un tapiz vibrante. Sin ella, las estrellas se verían como puntos fríos y fijos, sin ese temblor que las hace parecer vivas. En cierto modo, el parpadeo de las estrellas es una prueba visible de que vivimos bajo un cielo dinámico, un cielo que no es una barrera entre nosotros y el cosmos, sino una ventana imperfecta, hecha de aire y movimiento. Para entender aún mejor la física detrás de este fenómeno, hay que mirar con más detalle cómo se comporta la luz al atravesar las capas atmosféricas. La atmósfera terrestre se divide en distintas regiones según la temperatura y la densidad del aire. La troposfera, la estratosfera, la mesosfera, la termosfera y la exosfera. Sin embargo, el centelleo estelar ocurre principalmente en las capas más bajas,
especialmente en la troposfera, donde el aire es más turbulento y cambiante. Allí, las diferencias de temperatura entre corrientes ascendentes y descendentes crean celdas de aire que actúan como lentes en constante movimiento. Cada una de esas celdas desvía la luz en un ángulo minúsculo, pero cuando la luz atraviesa millones de ellas, la suma de esos desvíos se convierte en un patrón caótico que hace que la posición aparente de la estrella cambie constantemente. Este efecto puede medirse en términos de Seeing, un parámetro astronómico que indica cuán estable es la atmósfera. Un Seeing de un segundo de arco, por ejemplo, significa que la imagen de una estrella se mueve o se deforma a un ángulo equivalente a la milésima parte del diámetro de la luna llena. Puede parecer una cantidad diminuta, pero para los astrónomos es una distorsión enorme. En las noches donde el aire está sereno, el Seeing puede reducirse hasta fracciones de segundo de arco, permitiendo imágenes más nítidas y detalladas. Por eso, los observatorios buscan lugares donde la atmósfera sea más estable. Cumbres altas, desiertos secos, islas en medio del océano o incluso la Antártida, donde el aire frío y denso reduce las turbulencias. Cuanto menos aire haya por encima del telescopio, más pura será la luz estelar que llegue a sus sensores. Sin embargo, incluso en las mejores condiciones, siempre habrá un leve centelleo. Para corregirlo, la ciencia desarrolló la óptica adaptativa. Este sistema revolucionario permite que los telescopios en tierra vean el universo con una claridad casi espacial. Funciona de manera similar al ojo humano, que ajusta el enfoque mediante el cristalino. En el caso de los telescopios, un espejo flexible cambia su forma miles de veces por segundo para contrarrestar las distorsiones atmosféricas. El resultado es una imagen que parece inmóvil, como si la estrella dejara de parpadear. El proceso requiere una referencia luminosa, una estrella guía. A veces se usa una estrella real cercana al objeto de estudio, pero en muchas ocasiones los astrónomos crean una estrella artificial disparando un rayo láser hacia el cielo. Ese láser excita átomos de sodio en la alta atmósfera, generando un punto brillante que sirve como referencia. Analizando cómo se deforma su luz al regresar al telescopio, los sistemas de óptica adaptativa pueden calcular la turbulencia y corregirla en tiempo real. Esta técnica ha transformado la astronomía terrestre. Gracias a ella, observatorios como el Very Large Telescope en Chile o el Keck en Hawái han logrado obtener imágenes tan nítidas como las del Hubble, pero con una ventaja. Sus espejos gigantes recolectan más luz y permiten estudiar objetos más débiles. De alguna manera, la ciencia ha aprendido a vencer el parpadeo estelar sin destruirlo, a usar la imperfección del aire como una oportunidad para mejorar nuestra mirada hacia el cosmos. Y, aún así, el fenómeno sigue siendo visible a simple vista. En las noches despejadas, basta con observar el horizonte para notar que las estrellas parpadean más intensamente allí que en el cenit. La razón, como ya se mencionó, es geométrica. Cuando miramos una estrella baja en el cielo, su luz atraviesa una capa mucho más gruesa de atmósfera. Esto no solo aumenta la cantidad de turbulencias, sino que intensifica los efectos de dispersión. Por eso, las estrellas cercanas al horizonte cambian de color con más frecuencia. En una noche clara, una estrella como Sirio, la más brillante del cielo, puede parecer azul, verde y roja al mismo tiempo, cambiando de tono con cada instante. Ese juego de colores no es una ilusión de nuestros ojos, sino una consecuencia de la física. La refracción depende de la longitud de onda. La luz azul se desvía más que la roja, lo que produce una ligera separación de los colores al atravesar las capas atmosféricas. Es el mismo principio que da origen al arco iris o al brillo iridiscente de una burbuja de jabón. En el caso de las estrellas, esta dispersión es tan pequeña que nuestros ojos no pueden distinguir los colores por separado, solo perciben una mezcla cambiante de tonos. Para los astrónomos antiguos, esa variación cromática era un misterio. Sin instrumentos ópticos precisos, no podían saber que la causa estaba en el aire. Algunos pensaban que las estrellas eran fuegos que respiraban, otros que eran portales a otro plano de existencia. En la antigua China, el parpadeo era interpretado como un presagio, una señal enviada por los cielos para advertir a los gobernantes. Los árabes, que desarrollaron una astronomía avanzada, también notaron que los planetas brillaban de manera más constante,
y usaron esa diferencia para clasificarlos. En el mundo maya, las estrellas parpadeantes eran vistas como símbolos del movimiento del tiempo y del cambio cíclico del universo. Hoy sabemos que el titilar de las estrellas no guarda mensajes ocultos, pero su contemplación sigue despertando el mismo asombro que en aquellos pueblos antiguos. Cuando una estrella parpadea, nos recuerda que estamos mirando algo que está más allá de la comprensión inmediata, algo que escapa a nuestra escala temporal y espacial. Es una conexión directa con el pasado, porque la luz que vemos esta noche puede haber salido de su fuente hace miles o millones de años. En cierto sentido, el parpadeo es una vibración del tiempo, el eco visible de un universo que ya no existe tal como lo vemos. Esta idea lleva a una reflexión más profunda. Si la atmósfera transforma la luz de las estrellas, también transforma nuestra percepción del cosmos. Nunca vemos el universo tal como es, sino una versión distorsionada por las condiciones de nuestro planeta. Lo que para nosotros es belleza, ese titilar constante, es, desde un punto de vista físico, un error óptico. Pero en esa imperfección hay verdad. Es el recordatorio de que la observación científica siempre está mediada por nuestro entorno, por nuestras limitaciones, por nuestra posición en el espacio. La ciencia no busca eliminar esas distorsiones, sino comprenderlas y corregirlas. De hecho, muchas disciplinas se apoyan en este principio. La óptica atmosférica, la meteorología e incluso la física del clima se nutren del estudio del comportamiento de la luz. El parpadeo de las estrellas es un laboratorio natural que permite a los científicos entender cómo se comporta la atmósfera a escalas microscópicas. De noche, el cielo se convierte en una red de experimentos invisibles. Cada estrella es una fuente de datos, cada titilar es una medición del aire. Así, el misterio del parpadeo estelar, lejos de ser solo un fenómeno visual, es una ventana al funcionamiento de la Tierra misma. Lo que parece venir del universo es, en realidad, un reflejo de nuestro propio planeta. Cada destello es un testimonio de la turbulencia, de la vida, del movimiento constante del aire que nos rodea. Ver parpadear las estrellas es, en última instancia, mirar a la Tierra desde el cosmos. El estudio del parpadeo estelar ha permitido desarrollar técnicas que van más allá de la astronomía. Gracias a la comprensión de cómo la atmósfera altera la luz, los científicos han perfeccionado tecnologías de comunicación y observación terrestre, como los sistemas de láser, la vigilancia satelital y las mediciones de turbulencia atmosférica. La luz, al pasar por el aire, se convierte en un mensajero que nos revela tanto los secretos del cosmos como los de nuestro propio ambiente. En este sentido, cada estrella que parpadea se transforma en un pequeño laboratorio natural que nos ayuda a entender las leyes de la óptica y de la termodinámica. Cuando un rayo de luz estelar ingresa en la atmósfera, se enfrenta a un medio que no es uniforme ni estable. Los movimientos convectivos del aire, generados por el calor del día, los vientos y la humedad, crean microceldas de diferente densidad. Cada celda actúa como un prisma diminuto, desviando el haz luminoso en un ángulo ligeramente distinto. El resultado es un fenómeno que, al combinarse con miles de otros desvíos simultáneos, produce un parpadeo constante. Esta variación no solo cambia el brillo de la estrella, sino también su posición aparente en el cielo, lo que complica enormemente las observaciones astronómicas precisas. Imaginemos que una estrella emite un rayo de luz perfectamente recto, como una línea pura de energía. Ese rayo viaja a través del vacío durante millones de años sin alterarse. Pero al llegar a la Tierra, en el último tramo de su viaje, es desviado una y otra vez por las fluctuaciones del aire. Así, cuando llega a nuestros ojos o a los detectores de un telescopio, la imagen ya ha sido distorsionada. La estrella parece moverse, vibrar o cambiar de brillo, pero en realidad es nuestra atmósfera la que se agita. Este efecto tiene una consecuencia curiosa. Dos observadores que miren la misma estrella desde lugares distintos no ven exactamente el mismo parpadeo. Cada uno percibe un patrón distinto, porque las turbulencias que afectan la luz no son las mismas en todas partes. Esto demuestra que el centelleo estelar es un fenómeno local, un diálogo entre el cosmos y un punto específico de la Tierra. Si nuestro planeta no tuviera atmósfera, todos veríamos las estrellas fijas y estables, como lo hacen los astronautas desde el espacio.
pero perderíamos también esa vibración visual que hace del cielo nocturno un espectáculo único. En los últimos siglos, la humanidad ha aprendido a cuantificar ese parpadeo. Los astrónomos utilizan dispositivos llamados fotómetros para registrar la intensidad luminosa de una estrella en intervalos de tiempo extremadamente cortos. De esta manera, pueden crear gráficos que muestran cómo varía su brillo. Estos datos sirven para separar el centelleo atmosférico de las verdaderas variaciones estelares, como las de las estrellas variables o los sistemas binarios eclipsantes. Distinguir entre ambos tipos de fluctuaciones ha sido esencial para el avance de la astrofísica moderna. Por ejemplo, en la búsqueda de exoplanetas, mundos que orbitan otras estrellas, los astrónomos necesitan detectar cambios minúsculos en la luz estelar cuando un planeta pasa frente a su estrella. Pero la atmósfera terrestre introduce ruido en las mediciones. Para eliminarlo, se usan modelos matemáticos que corrigen el efecto del parpadeo. Sin ese conocimiento, sería imposible distinguir la sombra de un planeta del titilar causado por el aire. Así, el estudio del centelleo no solo explica un fenómeno visible, sino que también abre caminos hacia el descubrimiento de otros mundos. Hay algo profundamente simbólico en esto. El mismo fenómeno que distorsiona nuestra visión del universo también nos ha ayudado a entenderlo mejor. Lo que antes era un obstáculo para la astronomía se ha convertido en una herramienta para descifrar el cosmos. La luz estelar, al luchar por atravesar la atmósfera, nos enseña a mirar con más precisión. Es como si el universo nos obligara a perfeccionar nuestros ojos, a superar las imperfecciones del aire para alcanzar el conocimiento. Y, sin embargo, esa imperfección sigue teniendo una belleza insustituible. Cuando miramos al cielo sin instrumentos, sin telescopios ni filtros, solo con los ojos, el parpadeo de las estrellas nos transmite una sensación de movimiento y vida. En realidad, el cielo nocturno es una ilusión de calma. Cada punto luminoso es un sol que arde, gira y se transforma a millones de kilómetros por segundo. El parpadeo nos recuerda que el universo nunca está quieto, que la estabilidad es una ficción de la percepción. Desde una perspectiva más filosófica, el parpadeo de las estrellas es una expresión de nuestra propia condición como observadores. Lo que vemos del cosmos está mediado por nuestra posición y por los límites de nuestros sentidos. Vemos el universo a través del aire que nos da vida, pero también nos separa de la claridad absoluta. En cierto modo, el titilar de las estrellas es un espejo de nuestra humanidad, una mezcla de precisión científica y fragilidad perceptiva. El aire, con su danza invisible, transforma la luz en arte. Cada turbulencia es una pincelada en el lienzo del cielo. Lo que percibimos como parpadeo es en realidad una sinfonía de millones de movimientos microscópicos, moléculas de oxígeno y nitrógeno chocando, corrientes ascendentes elevando calor, vientos fríos descendiendo desde las alturas. Toda esa agitación se traduce en una vibración luminosa que nos llega como un susurro visual del universo. Y aunque la ciencia moderna haya explicado su causa con ecuaciones y modelos, el misterio estético permanece. En una noche clara, lejos de las luces de la ciudad, basta mirar hacia arriba para entender por qué nuestros antepasados imaginaron que las estrellas tenían alma. Su parpadeo parece un lenguaje, un mensaje cifrado que atraviesa el tiempo. Quizá por eso, incluso hoy, muchos sienten una conexión emocional al observarlas. No importa cuánto sepamos de óptica o de física atmosférica, el titilar de las estrellas sigue siendo una de las experiencias más puras de contemplación y asombro que el cielo puede ofrecernos. Si reflexionamos un poco más, el fenómeno también nos enseña sobre la fragilidad de la percepción humana. El ojo, con toda su precisión biológica, es fácilmente engañado por la luz. No percibimos los fotones como partículas individuales, sino como una corriente continua. Nuestro cerebro interpreta las variaciones rápidas de intensidad como un titilar. Si los movimientos del aire fueran más lentos o más rápidos, quizás no notaríamos el parpadeo de las estrellas. En otras palabras, el centelleo no solo depende de la física, sino también de los límites de nuestra biología. El universo, tal como lo vemos, es el resultado de una alianza entre las leyes físicas y nuestros sentidos. El parpadeo estelar es una manifestación perfecta de esa alianza, una danza entre la luz que viaja desde el infinito y los ojos que la reciben.
Y aunque la ciencia pueda explicarlo con precisión, siempre quedará una parte que solo puede sentirse. Esa parte que pertenece al asombro, a la poesía y a la contemplación del misterio. El parpadeo de las estrellas, además de ser una manifestación visual del caos atmosférico, nos invita a pensar en la naturaleza misma de la luz. Cada rayo que llega desde un astro distante ha viajado durante millones de años, atravesando regiones del espacio donde el tiempo y la materia se comportan de formas casi incomprensibles. En su trayecto, esa luz ha pasado por nubes de polvo cósmico, por campos gravitatorios que la curvan, y por zonas de vacío absoluto donde ni una sola partícula interrumpe su curso. Y sin embargo, es aquí, en los últimos 100 kilómetros antes de llegar a la superficie de la Tierra, donde se encuentra con su obstáculo más impredecible, la atmósfera. Esa capa gaseosa que nos protege de los rayos cósmicos, que regula el clima y que hace posible la vida, es también la responsable de distorsionar la pureza de la luz estelar. La atmósfera no es un medio estático, sino un fluido en permanente movimiento. Su comportamiento está regido por principios de la física de fluidos y la termodinámica, donde pequeñas variaciones iniciales pueden producir grandes diferencias en el resultado final. Esto explica por qué el parpadeo de una estrella no sigue un patrón predecible, sino que parece completamente aleatorio. En la práctica, los astrónomos describen esta aleatoriedad mediante modelos estadísticos. Hablan de la turbulencia atmosférica en términos de cascadas de energía, donde las grandes masas de aire se fragmentan en remolinos cada vez más pequeños, hasta llegar a escalas microscópicas. Cada remolino altera la densidad del aire, y por tanto, el índice de refracción local. Cuando los fotones de la luz estelar atraviesan estas regiones, son desviados en múltiples direcciones. Es como si cada fotón se perdiera brevemente, encontrando caminos alternos antes de llegar a nosotros. Este proceso, aunque caótico, obedece a una lógica que la ciencia ha aprendido a describir con precisión matemática. En la década de 1940, el físico soviético Andrei Kolmogorov formuló una teoría sobre la turbulencia que aún hoy es la base para entender cómo la atmósfera distorsiona la luz. Según su modelo, la energía se transfiere desde los grandes movimientos atmosféricos, como los vientos y las corrientes térmicas, hacia estructuras más pequeñas, hasta disiparse por completo en forma de calor. La luz estelar, al atravesar este sistema jerárquico, sufre desviaciones que dependen del tamaño y la velocidad de esas fluctuaciones. Es fascinante pensar que lo que para nosotros es un simple parpadeo es, en realidad, la huella visible de ecuaciones complejas que describen el comportamiento de los gases en movimiento. La atmósfera convierte la física del aire en una manifestación óptica. Cada destello, cada cambio de color, cada vibración luminosa es una evidencia de que el aire sobre nuestras cabezas está vivo y en constante transformación. Los científicos han desarrollado instrumentos llamados escintilómetros para medir con precisión la intensidad y frecuencia del parpadeo. Estos dispositivos analizan cómo varía la luz de una estrella en fracciones de segundo, permitiendo estimar el grado de turbulencia en distintas capas de la atmósfera. Los datos obtenidos son valiosos no solo para la astronomía, sino también para la meteorología y la ingeniería óptica. Por ejemplo, los sistemas de comunicación láser que conectan satélites con estaciones terrestres deben compensar el mismo tipo de distorsiones que causan el centelleo estelar. En los últimos años, las simulaciones por computadora han permitido recrear el efecto del parpadeo con una precisión sorprendente. Los modelos digitales pueden calcular cómo una onda luminosa se distorsiona al atravesar un volumen de aire con gradientes de temperatura y densidad. Estas simulaciones no solo ayudan a mejorar la calidad de las imágenes astronómicas, sino que también sirven para entrenar algoritmos de inteligencia artificial que corrigen automáticamente la distorsión atmosférica en fotografías del cielo. Sin embargo, más allá de la técnica, el parpadeo de las estrellas sigue siendo un fenómeno que despierta una profunda emoción. Porque, al fin y al cabo, nos recuerda que toda observación del cosmos es una forma de comunicación entre dos mundos distintos, el universo exterior y la Tierra. La luz que viene del infinito necesita atravesar nuestro aire para llegar a nosotros. En ese paso, se transforma, se adapta, se hace terrestre. El parpadeo es el momento en que el universo se mezcla con el planeta, una frontera visible entre lo cósmico y lo humano.
Desde el punto de vista de la percepción, el parpadeo también revela la sensibilidad de nuestros ojos. El ojo humano no puede detectar las variaciones extremadamente rápidas de la luz. En cambio, integra los cambios de brillo que ocurren en milésimas de segundo y los interpreta como un destello suave y continuo. Si tuviéramos ojos más precisos, el cielo nocturno nos parecería caótico y vibrante, lleno de movimientos aleatorios. Si, por el contrario, nuestra visión fuera más lenta, las estrellas parecerían totalmente fijas. Así, la experiencia del parpadeo es también una consecuencia de nuestra fisiología. Vemos el universo no como es, sino como nuestro cuerpo nos permite verlo. Esta conexión entre lo cósmico, lo atmosférico y lo biológico hace del parpadeo un fenómeno profundamente interdisciplinario. En él se encuentran la física de los gases, la óptica, la neurociencia de la visión y hasta la estética. Es un ejemplo perfecto de cómo la ciencia y la experiencia humana pueden entrelazarse en una misma observación. Cada vez que una estrella titila, somos testigos de la unión entre la materia, la energía y la percepción. Algunos filósofos de la ciencia han comparado este fenómeno con la condición humana misma. Buscamos verdades inmutables, pero nuestra visión del mundo siempre está mediada por el entorno. Así como la luz de las estrellas es deformada por el aire antes de llegar a nosotros, nuestras ideas sobre el universo también son moldeadas por el contexto desde el que las observamos. El conocimiento científico, como la luz, debe atravesar su propia atmósfera de limitaciones, interpretaciones y percepciones antes de brillar con claridad. Así, el parpadeo estelar puede verse como una metáfora del acto de conocer. No hay visión pura, no hay observación sin interferencia. Lo que llamamos realidad es siempre una construcción entre lo que existe y lo que somos capaces de percibir. Las estrellas no parpadean realmente. Somos nosotros quienes las hacemos parpadear. Y en ese gesto, en esa ilusión visual, hay algo profundamente humano. La búsqueda constante de claridad en medio del movimiento y del ruido del mundo. Cuando los astrónomos miran el cielo desde un observatorio, equipados con instrumentos de precisión, saben que deben corregir las distorsiones para alcanzar una imagen más fiel del cosmos. Pero cuando una persona común mira las estrellas desde un campo oscuro o una montaña silenciosa, no busca eliminar el parpadeo, lo contempla con asombro. En ese momento, la ciencia y la belleza coinciden. El mismo fenómeno que dificulta las mediciones astronómicas se convierte en un puente emocional entre la Tierra y el universo. El parpadeo de las estrellas no solo depende de la atmósfera de la Tierra, sino también del lugar y las condiciones desde donde se observa. Los astrónomos saben que la altitud, la humedad y la contaminación lumínica influyen directamente en la intensidad del titilar. A mayor altitud, la cantidad de aire por encima del observador disminuye, reduciendo las distorsiones. Por eso, los grandes telescopios del mundo se instalan en montañas altas, lejos de las ciudades y del resplandor artificial. En esos lugares, el cielo es más oscuro, el aire más seco y el brillo estelar más constante. En cambio, en las zonas bajas o húmedas, la atmósfera es más densa y variable. El vapor de agua, las partículas de polvo y las corrientes térmicas generan un ruido óptico que intensifica el parpadeo. Por eso, en las noches cálidas de verano o en los lugares donde el aire es inestable, las estrellas parecen vibrar con más fuerza. En cambio, durante las noches frías y tranquilas, el cielo se ve más sereno. La estabilidad térmica es la clave. Cuanto más homogénea sea la temperatura del aire, menos se distorsionará la luz. La contaminación lumínica también tiene un papel importante, aunque de manera indirecta. No provoca el parpadeo, pero lo oculta. Las luces urbanas iluminan las capas inferiores de la atmósfera y hacen que el cielo se vea blanquecino, reduciendo el contraste entre las estrellas y el fondo oscuro. De ese modo, los destellos se pierden en un resplandor constante. Es como si el cielo dejara de respirar. La pérdida del parpadeo en las ciudades es un recordatorio silencioso de cómo nuestra civilización altera incluso la forma en que percibimos el universo. Los astrónomos que estudian el centelleo lo llaman Scintillation Index, un parámetro que cuantifica la variación del brillo estelar. Este índice depende del tamaño del telescopio, la altitud del lugar de observación y la estabilidad del aire. Curiosamente,
Un telescopio grande sufre menos el efecto del parpadeo que uno pequeño. Esto ocurre porque el espejo grande recoge la luz de una zona mayor del cielo, promediando las fluctuaciones y haciendo que la imagen parezca más estable. Por eso, cuando observamos con los ojos, que tienen una apertura de apenas unos milímetros, el centelleo es mucho más notorio. La diferencia entre cómo perciben las estrellas un telescopio y el ojo humano ilustra una verdad simple. Nuestra visión del universo está limitada por la escala de nuestros sentidos. Vemos las estrellas como pequeños puntos que titilan, pero en realidad, cada uno de esos puntos es un sol inmenso, estable, poderoso y luminoso. Lo que percibimos como un brillo débil e intermitente es, en realidad, la luz constante de un astro que podría albergar mundos enteros a su alrededor. El parpadeo, entonces, no es una propiedad de la estrella, sino una ilusión óptica creada por nuestro punto de vista. Esa ilusión, sin embargo, tiene una belleza que ningún telescopio puede replicar. En las imágenes astronómicas obtenidas desde el espacio, las estrellas aparecen como puntos perfectos, sin movimiento ni variación. Son científicamente precisas, pero estéticamente frías. En cambio, cuando las vemos desde la Tierra, con nuestros ojos desnudos, el parpadeo les da vida. Las estrellas parecen respirar, palpitar, comunicarse con nosotros a través de su luz. Tal vez por eso, la humanidad ha sentido siempre una conexión especial con ellas. Su vibración parece humana, como si tuvieran alma. A lo largo de la historia, ese parpadeo ha inspirado canciones, poemas y creencias. En la tradición griega, el titilar era interpretado como la risa de los dioses. En las culturas mesoamericanas, se veía como el movimiento de los espíritus celestes. En los desiertos árabes, los nómadas creían que las estrellas cambiaban de brillo para guiar a los viajeros en la oscuridad. Incluso en la literatura moderna, el parpadeo de una estrella se asocia con el misterio, la nostalgia y el deseo. La ciencia ha revelado su causa física, pero el simbolismo perdura. Y es que hay algo profundamente humano en la idea de que la luz más pura del universo llegue hasta nosotros distorsionada. Es como si el cosmos nos enviara un mensaje que solo podemos entender parcialmente. Vemos su brillo, pero no su verdad completa. El parpadeo es una traducción imperfecta del lenguaje de las estrellas, una versión terrestre de la claridad cósmica. Cada destello es un intento de comunicación que se ve alterado por el aire, igual que las palabras cambian cuando atraviesan la distancia del tiempo o del espacio. Desde un punto de vista técnico, incluso los observatorios espaciales deben lidiar con versiones más sutiles de este fenómeno. Aunque fuera de la atmósfera el parpadeo desaparece, existen otros tipos de fluctuaciones causadas por la difracción del instrumento o por pequeñas vibraciones en los sistemas ópticos. Por eso, el parpadeo no solo pertenece a la Tierra, sino que también refleja las limitaciones inherentes a cualquier intento de observar. En la ciencia, no existe una visión completamente pura. Siempre hay una mediación, un filtro, una frontera. El estudio del parpadeo ha permitido a los científicos desarrollar herramientas para entender otros fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, la misma física que explica el centelleo estelar se aplica al estudio de cómo se propaga la luz láser en la atmósfera, cómo se distorsionan las señales ópticas en las telecomunicaciones o cómo las fluctuaciones de densidad afectan la transmisión de energía. En todos estos casos, la luz nos enseña sobre la materia. La atmósfera, que para los astrónomos era un obstáculo, se convierte así en un medio de conocimiento. Pero más allá del aspecto científico, el parpadeo tiene un valor filosófico y simbólico. Nos recuerda que la belleza del universo no siempre radica en la perfección, sino en la interacción. La luz de las estrellas podría llegar intacta hasta nosotros, pero sería muda, inerte. El aire de la Tierra le da movimiento, le da voz. Lo que interpretamos como una imperfección es, en realidad, una forma de vida óptica. El cosmos, visto desde un planeta con atmósfera, adquiere un pulso, un ritmo, una respiración. Es el universo visto a través del soplo de la Tierra. En ese sentido, el parpadeo de las estrellas nos muestra cómo la ciencia y la poesía pueden encontrarse en un mismo fenómeno. La ciencia explica el cómo, turbulencias, refracciones, variaciones térmicas. La poesía interpreta el porqué,
la conexión entre lo humano y lo infinito. Ambas visiones son verdaderas a su modo, y ambas nacen del mismo acto de mirar hacia arriba. No hay contradicción entre la explicación y la emoción, porque entender no significa dejar de sentir. La física puede describir el movimiento de la luz, pero no puede agotar el significado del asombro que provoca. Cuando contemplamos una estrella parpadeante, participamos en un diálogo ancestral entre la Tierra y el cielo. No estamos viendo solo una fuente de luz lejana, sino el reflejo del aire que nos rodea, el movimiento invisible de nuestro propio planeta. Cada destello es una señal de que el universo está vivo, y nosotros, al observarlo, formamos parte de ese mismo pulso cósmico. El parpadeo de las estrellas, aunque parece un detalle trivial del cielo nocturno, guarda dentro de sí una historia cósmica y terrestre que se entrelazan. En un solo destello, convergen millones de años de viaje estelar y la respiración inmediata del planeta. La luz de una estrella puede haber salido de su superficie antes de que existieran los primeros humanos, y sin embargo, su apariencia final depende del aire que vibra sobre nuestras cabezas en ese preciso instante. Es una coincidencia perfecta entre lo eterno y lo efímero. Si analizamos la luz estelar con instrumentos científicos, descubrimos que el parpadeo no solo altera su intensidad, sino también su espectro. Cada vez que la luz es desviada o refractada, los diferentes colores que la componen se separan levemente. Esta dispersión cromática produce microvariaciones que, en los telescopios más sensibles, pueden detectarse como cambios espectrales. Por eso, los astrónomos que estudian la composición química de las estrellas deben compensar estas alteraciones para obtener mediciones precisas. El parpadeo no solo es una ilusión visual, también modifica la información científica contenida en la luz. El espectro de una estrella es una especie de huella digital. En él se registran los elementos químicos que forman su atmósfera, su temperatura, su edad e incluso su velocidad relativa respecto a nosotros. Pero la atmósfera terrestre, con sus turbulencias, difumina esas líneas espectrales, haciendo que los datos pierdan precisión. De ahí que muchos observatorios modernos cuenten con cámaras de vacío o con sistemas de corrección atmosférica que reducen el efecto del parpadeo. Sin embargo, incluso con toda esa tecnología, la ciencia no puede eliminar por completo la huella de la Tierra en la observación del cosmos. Desde el espacio, las estrellas parecen estables. Las imágenes captadas por el telescopio Hubble o por el James Webb muestran puntos de luz absolutamente nítidos, sin vibración ni color cambiante. Pero esa perfección visual no produce la misma sensación que mirar el cielo desde el suelo. Desde aquí, bajo la atmósfera, el cielo parece vivo. Cada parpadeo es una pequeña vibración del aire, una respiración del planeta que se refleja en el brillo de los astros. En esa imperfección hay una belleza que la mirada espacial no puede reproducir. La ciencia moderna nos ha permitido entender que el parpadeo es una consecuencia natural del equilibrio térmico del aire. Durante el día, la radiación solar calienta la superficie de la Tierra, generando corrientes de convección que agitan las capas atmosféricas. Al caer la noche, el suelo se enfría, pero el aire no lo hace de manera uniforme. Las zonas cálidas ascienden mientras las frías descienden, creando remolinos y diferencias de densidad. Esas variaciones son las que desvían los rayos de luz estelar. De hecho, las noches inmediatamente después del atardecer suelen mostrar un parpadeo más intenso, mientras que las horas cercanas al amanecer presentan una atmósfera más estable, por tanto, estrellas más firmes. Incluso los vientos de gran altitud, como los de la corriente en chorro, contribuyen al centelleo. Estas corrientes, que circulan a más de 10 kilómetros de altura, pueden mover masas de aire a velocidades superiores a los 200 kilómetros por hora. A esa altura, la densidad del aire es baja, pero sus fluctuaciones afectan de manera decisiva el trayecto de la luz. Es una danza invisible, una coreografía de gases que se mueve constantemente sobre nosotros, alterando la forma en que vemos el universo. Algunos observatorios han experimentado con técnicas para medir directamente esas turbulencias mediante láseres dirigidos hacia el cielo. Al analizar la dispersión del rayo al regresar, los científicos pueden obtener un mapa tridimensional de las irregularidades atmosféricas en tiempo real.
Esta información se usa para mejorar las observaciones astronómicas, pero también tiene aplicaciones en la aviación y en la predicción del clima. Así, el estudio del parpadeo de las estrellas se convierte en una herramienta útil para entender no solo el cosmos, sino también el comportamiento de la atmósfera terrestre. A nivel más filosófico, el parpadeo de las estrellas puede interpretarse como un recordatorio de nuestra posición en el universo. No vemos las cosas como son, sino como nos lo permite nuestro entorno. La Tierra actúa como un filtro, modificando la luz del cosmos antes de que llegue a nuestros ojos. Nuestra visión del universo está mediada por nuestra existencia planetaria. Si viviéramos en un mundo sin atmósfera, veríamos el firmamento inmóvil, pero también viviríamos en el silencio absoluto de un planeta muerto. El parpadeo es, entonces, el precio que pagamos por la vida. Esa idea conecta la ciencia con la sensibilidad humana. En un sentido profundo, el parpadeo nos pertenece. Es una consecuencia directa del aire que respiramos, del calor del sol que alimenta los vientos, del ciclo de la energía que sostiene la biosfera. Cada estrella que titila es un eco de la dinámica terrestre, un reflejo del equilibrio inestable que permite nuestra existencia. Por eso, cuando miramos el cielo nocturno, no solo estamos observando el universo, también estamos viendo una expresión visible de nuestro propio planeta. La atmósfera, que a menudo se describe como una barrera entre la Tierra y el cosmos, es en realidad un puente. Permite que la luz llegue a nosotros, aunque la distorsione. Sin ella, no habría amaneceres, ni arcoíris, ni auroras boreales, ni ese parpadeo que hace que el cielo parezca respirante. Lo que para un astrónomo puede ser un problema técnico, para la mirada humana es un milagro cotidiano. El mismo aire que dispersa la luz y hace vibrar las estrellas es el que vibra dentro de nuestros pulmones. Desde esta perspectiva, el parpadeo estelar es una conexión entre la vida y la vastedad. En cada destello se manifiesta la interdependencia de todo lo que existe. La luz que viene del pasado se encuentra con el aire del presente, y de esa interacción nace algo nuevo, una imagen que solo puede existir aquí y ahora. Si la estrella representa la eternidad, el parpadeo simboliza el instante. Es la forma en que el universo nos recuerda que todo lo que brilla, incluso lo más lejano, está influido por lo que somos. Y así, el fenómeno que alguna vez fue considerado un misterio o un mensaje divino se revela como una danza física de gases y fotones. Pero su encanto no desaparece con la explicación científica. Al contrario, se amplifica. Saber que el parpadeo proviene del aire que envuelve nuestro planeta no reduce su magia, sino que la transforma en comprensión. La ciencia no apaga el asombro, lo redirige. Nos enseña que el misterio no está en la ignorancia, sino en la relación entre lo conocido y lo que aún nos supera. Cada vez que una estrella parpadea sobre el horizonte, lo que vemos es una historia de viaje, una travesía de la luz que comenzó hace miles o millones de años. En ese recorrido cósmico, la luz no perdió su rumbo, no se extinguió en el vacío, ni fue absorbida por el polvo interestelar. Persistió, atravesando el tiempo y el espacio, hasta llegar a nuestros ojos. Y sin embargo, en el último tramo de su viaje, se encontró con el aire, un océano invisible que la descompone, la dispersa y la hace vibrar. En ese pequeño acto final, toda la grandeza del cosmos se mezcla con la fragilidad del planeta que habitamos. El aire, desde la superficie hasta los límites superiores de la atmósfera, está formado principalmente por nitrógeno, oxígeno, argón y trazas de dióxido de carbono y vapor de agua. A primera vista, podría parecer un medio transparente y uniforme, pero en realidad está lleno de irregularidades. Las diferencias de temperatura y presión provocan variaciones en la densidad del aire, y esas variaciones actúan como lentes diminutas que desvían la luz de las estrellas. Lo notable es que estos cambios ocurren de forma caótica, es decir, sin un patrón fijo ni predecible. Por eso el parpadeo es tan irregular. A veces suave, a veces rápido, a veces casi imperceptible. En noches de calma, cuando el viento es débil y la temperatura es estable, las estrellas parpadean menos. Pero cuando el aire está agitado, el titilar se intensifica. Las estrellas más brillantes, como Sirio o Vega,
muestran el efecto con más claridad porque su luz es más intensa y nuestros ojos perciben mejor sus variaciones. Incluso en los polos, donde el aire es más frío y estable, el parpadeo persiste, aunque con una sutileza casi imperceptible. Es un fenómeno tan universal como el aire mismo. Si los antiguos observadores del cielo hubieran sabido que el parpadeo era causado por la atmósfera, quizá lo habrían interpretado de otro modo. Pero para ellos, ese movimiento era un signo de lo divino. En la Grecia clásica, se creía que las estrellas eran fuegos eternos fijados en una esfera cristalina que giraba alrededor de la Tierra. Cuando titilaban, se decía que lo hacían porque el fuego divino vibraba al compás de la música celestial. En otras culturas, el parpadeo era una forma en la que los dioses comunicaban su presencia. En el mundo andino, por ejemplo, se creía que las estrellas que titilaban con más fuerza anunciaban cambios en el clima o en las cosechas. Estas interpretaciones muestran algo profundo. Antes de la ciencia, el parpadeo ya despertaba la intuición de que el cielo estaba vivo. El brillo inestable era una metáfora del alma, de la esperanza, de la fe en algo más grande. Incluso hoy, esa sensación persiste. Aunque sepamos que el centelleo se debe a refracciones del aire, sigue teniendo un poder emocional. Es una prueba visible de que el universo no es una imagen estática, sino un proceso en movimiento constante. Pero si miramos con ojos científicos, el parpadeo también es una demostración de las leyes más fundamentales de la física. Cada desviación de la luz obedece al principio de refracción, descrito por primera vez en el siglo XVII por Willebrord de Snellius. Según su ley, el ángulo con que la luz cambia de dirección depende de la velocidad que alcanza en cada medio. En el vacío, la luz viaja a unos 299.792 km por segundo, pero al entrar en el aire, su velocidad disminuye ligeramente. Y cuando el aire tiene diferentes temperaturas o composiciones, la luz se frena y se desvía de manera desigual. Esa diferencia es la que causa el parpadeo. En los telescopios, este fenómeno se traduce en imágenes que parecen bailar o desenfocarse. Para los astrónomos, corregir el parpadeo es una tarea crucial. Los espejos adaptativos, con su capacidad de deformarse miles de veces por segundo, son una proeza tecnológica que emula el principio de los ojos humanos, que también ajustan su enfoque constantemente. Estos sistemas permiten ver galaxias, nebulosas y cúmulos estelares con una nitidez imposible hace apenas unas décadas. Sin embargo, incluso con toda esa corrección, los científicos saben que la Tierra siempre dejará su huella sobre la luz del cosmos. De hecho, muchos observatorios aprovechan el parpadeo para estudiar el estado de la atmósfera en tiempo real. Al analizar cómo cambia el brillo de una estrella conocida, pueden deducir la fuerza del viento, la turbulencia y la cantidad de vapor de agua en distintas altitudes. Esto es especialmente útil para la meteorología, la navegación aérea y la calibración de satélites. Así, lo que antes era una molestia para los astrónomos se ha convertido en una herramienta científica valiosa. El parpadeo también tiene aplicaciones en la comunicación óptica, un campo que estudia cómo transmitir información a través de haces de luz. Cuando los ingenieros diseñan enlaces láser entre satélites o estaciones terrestres, deben tener en cuenta el mismo efecto que hace titilar las estrellas. Si no se corrige, el parpadeo puede interrumpir o distorsionar la señal. Por eso, las investigaciones astronómicas sobre el centelleo han contribuido al desarrollo de sistemas de comunicación más precisos y estables. Pero hay algo aún más interesante. El parpadeo de las estrellas cambia con el tiempo. A medida que la atmósfera terrestre se calienta por efecto del cambio climático, las capas de aire tienden a ser más inestables. Algunos estudios recientes sugieren que la intensidad promedio del centelleo ha aumentado en las últimas décadas en ciertas regiones del planeta. Esto significa que, en el futuro, el cielo podría verse diferente, más brillante, más movedizo, más caótico. Lo que vemos en el firmamento no solo nos habla del universo, sino también de los cambios en nuestro propio mundo. Esa conexión entre el cielo y la tierra es una de las más poderosas lecciones que nos ofrece la ciencia. La luz de las estrellas no llega intacta, pasa por el filtro de nuestra atmósfera, y ese filtro está cambiando con nosotros. Cada parpadeo es una señal de que la Tierra está viva,
respirando, transformándose. Y aunque los telescopios espaciales nos muestren el universo en su forma más pura, hay una belleza única en la visión que tenemos desde aquí abajo. Porque esa visión no pertenece al cosmos, sino a nosotros. Cuando una estrella parpadea, lo hace a través de la mirada humana. Su luz atraviesa no solo el aire, sino también nuestros sentidos, nuestra historia, nuestra interpretación del mundo. En el fondo, el parpadeo no es solo un fenómeno físico, sino también una experiencia cultural. Es el punto en el que la ciencia y la emoción convergen, el instante en que la razón se mezcla con el asombro. Desde los albores de la humanidad, el cielo nocturno ha sido un espejo de nuestras preguntas más profundas. En el parpadeo de las estrellas, los pueblos antiguos creyeron ver la respiración de los dioses, la señal de que el universo estaba vivo. Hoy, la ciencia nos ha mostrado que ese temblor no proviene del cielo sino del aire, pero el asombro sigue siendo el mismo. En cada destello, en cada vibración de luz, sigue latiendo la conexión entre la Tierra y el infinito. El fenómeno del parpadeo se estudia hoy con una precisión que habría maravillado a los astrónomos del pasado. Los telescopios modernos, como el Keck en Hawái o el Very Large Telescope en Chile, utilizan sensores que pueden detectar distorsiones en la luz con una exactitud de nanómetros. Esos datos permiten ajustar en tiempo real los espejos que corrigen la turbulencia atmosférica. Lo que el ojo humano percibe como una vibración poética, la ciencia lo traduce en ecuaciones, algoritmos y tecnología óptica avanzada. Pero incluso en medio de tanta precisión, los astrónomos no dejan de reconocer el valor simbólico del fenómeno. Algunos lo llaman la huella del planeta, la firma visual que distingue la observación desde la Tierra de la visión desde el espacio. Sin atmósfera, el universo sería más claro, pero también más silencioso. Sin aire, las estrellas no titilarían, los amaneceres no tendrían color, las nubes no existirían y el cielo sería una bóveda perpetuamente negra. La atmósfera, con toda su inestabilidad, es la que da vida al cielo. En términos físicos, el parpadeo es un resultado inevitable de la turbulencia. La atmósfera terrestre está en constante cambio. Se calienta durante el día, se enfría durante la noche, se mueve con los vientos y las corrientes de convección. En la escala microscópica, esas variaciones crean remolinos que cambian la densidad del aire. Y como la luz se desvía cada vez que cambia de densidad, las estrellas parecen moverse. Lo notable es que este proceso no tiene un patrón fijo. Cada segundo, el aire crea una nueva combinación de refracciones. Es un caos medible, pero nunca idéntico. Esa naturaleza impredecible hace que el parpadeo sea un ejemplo perfecto del principio de sensibilidad a las condiciones iniciales, base de la teoría del caos. Pequeñas diferencias en la temperatura o en la presión del aire pueden generar variaciones enormes en la forma en que la luz se comporta. En ese sentido, cada noche, cada lugar y cada mirada ven un cielo diferente. Nadie ha visto nunca el mismo parpadeo dos veces. La atmósfera convierte el firmamento en una obra irrepetible. Los astrónomos profesionales intentan neutralizar este efecto, pero los poetas lo celebran. En esa diferencia de perspectivas se refleja el doble rostro del conocimiento humano, el deseo de medir y el deseo de sentir. Mientras la ciencia busca claridad, la emoción busca conexión. El parpadeo de las estrellas cumple ambas funciones. Para los científicos, es una fuente de información. Para los soñadores, una prueba de que el cielo tiene alma. En la observación cotidiana, el titilar se percibe con mayor fuerza cuando las estrellas están cerca del horizonte. Allí, la luz debe atravesar una capa de aire más gruesa, con más variaciones térmicas y más partículas suspendidas. Por eso, una estrella que parpadea suavemente en el cenit puede verse casi vibrante cuando se acerca al límite del cielo. Este detalle explica por qué las estrellas sobre el mar o el desierto, donde el aire es más denso o más cálido, parecen brillar de forma más dramática. La atmósfera se convierte, literalmente, en el escenario del cosmos. Si miramos con detenimiento, notaremos que los planetas no parpadean igual que las estrellas. Esto ocurre porque, al estar más cerca, su disco tiene un tamaño angular mayor. La atmósfera los afecta de la misma manera, pero las variaciones de luz se promedian en su superficie visible,
dando la impresión de estabilidad. Así, mientras los planetas parecen faroles fijos, las estrellas son llamas danzantes. Esta diferencia ha sido clave para la astronomía desde la antigüedad. Mucho antes de conocer sus órbitas, los observadores ya distinguían los planetas por su luz firme. La variación del color durante el parpadeo también tiene un origen físico preciso. Cada color corresponde a una longitud de onda diferente, y la atmósfera los desvía en ángulos distintos. La luz azul se refracta más que la roja, lo que hace que, en condiciones de alta turbulencia, la estrella parezca cambiar de tonalidad. Este efecto, conocido como dispersión cromática, es el mismo que causa los amaneceres rojizos y los arcoíris. En cierto modo, cada parpadeo contiene un arcoíris microscópico, una fusión de física y belleza. Desde el punto de vista energético, el fenómeno no altera la cantidad de luz que llega desde la estrella, solo su distribución en el tiempo y el espacio. Es decir, el brillo total se mantiene, pero cambia su concentración. Esta redistribución provoca que nuestros ojos perciban el brillo como variable. Lo que cambia no es la estrella, sino nuestra capacidad de captar su luz de forma constante. En ese pequeño desfase entre la realidad y la percepción reside el encanto del fenómeno. El universo permanece firme, pero nosotros lo vemos vibrar. Y quizá ahí radica su valor más profundo. El parpadeo estelar nos recuerda que todo conocimiento está condicionado por la perspectiva del observador. Vemos el mundo a través de un medio que lo transforma, y esa transformación es inevitable. En la ciencia, se traduce en la necesidad de corregir los datos. En la filosofía, en la comprensión de que toda verdad es relativa al punto de vista. La atmósfera es, en ese sentido, una metáfora del pensamiento humano. Transparente pero imperfecta, clara pero siempre en movimiento. Así, cada noche, cuando el aire vibra y las estrellas titilan, asistimos a un diálogo entre el orden cósmico y el caos terrestre. La luz, símbolo de la constancia universal, se mezcla con la agitación del aire, símbolo de la vida. No hay contradicción entre ambos, sino armonía. Sin el aire, no habría vida. Sin la luz, no habría conciencia. El parpadeo es el punto donde ambos se encuentran. El universo que brilla y la tierra que respira. El parpadeo de las estrellas, visto con detenimiento, se convierte en una lección de humildad. Nos muestra que incluso el acto más simple, mirar al cielo, es una interacción compleja entre fuerzas cósmicas y condiciones terrestres. Ninguna estrella titila igual para dos personas distintas, ni siquiera si miran la misma. Entre sus ojos y la luz que los alcanza hay kilómetros de aire cambiante, vibrante, lleno de remolinos microscópicos que transforman la visión del universo en una experiencia irrepetible. La atmósfera convierte lo universal en íntimo. En el fondo, ese titilar es una muestra del carácter dinámico del planeta. Cada cambio en la intensidad luminosa es un reflejo de los movimientos invisibles que ocurren sobre nosotros. Masas de aire que ascienden y descienden, olas de calor que viajan desde los océanos, corrientes que transportan humedad o polvo. Cuando una estrella parpadea, lo que realmente vemos es la respiración de la Tierra proyectada en la luz del cosmos. Es una correspondencia perfecta entre el cielo y el suelo. Este fenómeno también plantea preguntas sobre la naturaleza de la observación científica. La ciencia ha intentado eliminar las distorsiones del parpadeo para obtener una visión más clara del universo, pero en cierto modo, esa búsqueda de pureza revela una paradoja. Cuanto más nos esforzamos por ver el cosmos sin interferencias, más nos alejamos de la experiencia directa de habitar un planeta vivo. Los telescopios espaciales nos muestran la verdad física del universo, pero al hacerlo, eliminan el pulso de la Tierra que siempre ha acompañado nuestra mirada. Por eso, algunos astrónomos y filósofos de la ciencia sostienen que hay dos tipos de conocimiento del cielo: el conocimiento técnico, que busca precisión, y el conocimiento contemplativo, que busca comprensión. El primero necesita eliminar el parpadeo, el segundo lo necesita para sentir. Ambas miradas son necesarias. Una nos da datos, la otra nos da significado. Entre ellas se encuentra el equilibrio de la ciencia moderna, que intenta reconciliar el rigor con la belleza. En la historia de la astronomía, el parpadeo ha sido tanto un obstáculo como una inspiración. Galileo, al usar su primer telescopio,
Notó cómo las estrellas vibraban en su campo de visión y comprendió que esa inestabilidad provenía del aire. Más tarde, Isaac Newton estudió la refracción y la dispersión, sentando las bases teóricas que explican por qué la luz se desvía al atravesar medios con distinta densidad. Sin saberlo, ambos estaban describiendo los cimientos físicos del titilar. A través de ellos, la humanidad aprendió que incluso la belleza aparente del cielo tiene una explicación racional. Pero lo racional no elimina lo poético. La explicación científica no destruye el encanto del fenómeno, lo multiplica. Saber que la luz que titila ha viajado millones de años para llegar hasta nosotros, solo para ser desviada por el aire que respiramos, da una nueva dimensión al asombro. Es como si el universo y la Tierra se encontraran en un juego de reflejos, donde la física se convierte en poesía y la observación en participación. Desde un punto de vista técnico, el parpadeo estelar también tiene un límite. Hay una escala mínima de turbulencia que el ojo humano no puede percibir. Cuando las variaciones ocurren más rápido que la capacidad de respuesta de nuestras células fotorreceptoras, la luz parece estable. Por eso, el parpadeo que vemos es solo una versión ralentizada de un proceso mucho más complejo. Si pudiéramos ver en tiempo real las fluctuaciones del aire, el cielo sería un mar de ondas luminosas en constante movimiento, como si todo el firmamento respirara al unísono. Las cámaras astronómicas de alta velocidad, capaces de capturar miles de cuadros por segundo, han mostrado justamente eso, un cielo que vibra. Cada estrella, incluso las más brillantes, aparece como una serie de destellos que cambian con patrones caóticos. Pero cuando esos destellos se promedian durante unos segundos, la imagen se estabiliza, y lo que percibimos es la serenidad del cielo nocturno. De alguna manera, la percepción humana suaviza el caos y lo transforma en belleza. Nuestro cerebro convierte la turbulencia en titilar, y el titilar en armonía. Esa capacidad de traducir el desorden en belleza es una de las maravillas de la conciencia humana. La física del parpadeo es exacta y cuantificable, pero su efecto en el alma no lo es. Cada persona que observa una estrella siente algo distinto. Para algunos, el titilar es un recordatorio de lo pequeños que somos. Para otros, una promesa de lo infinito. Desde el punto de vista científico, cada destello tiene una explicación. Desde el punto de vista humano, cada destello tiene un significado. El parpadeo también nos enseña algo sobre la impermanencia. Nada en el universo es completamente estable. Las estrellas mismas nacen, evolucionan y mueren. La atmósfera cambia, la luz se transforma. Lo que percibimos como una chispa constante es, en realidad, un equilibrio temporal entre fuerzas opuestas. El parpadeo es una versión visible de esa transitoriedad. Una oscilación entre el orden y el desorden, entre la constancia y el cambio. En su ritmo silencioso se esconde una de las verdades más profundas de la naturaleza. Todo lo que brilla está en movimiento. Desde esta perspectiva, mirar una estrella parpadeante es participar de un acto cósmico. Es ver, en un solo instante, la interacción entre la estabilidad del universo y la volatilidad de la atmósfera. Es presenciar el punto exacto donde la eternidad toca lo efímero. Y aunque la ciencia pueda describirlo con precisión, hay una emoción que ninguna fórmula puede capturar. La sensación de estar conectados con algo inmenso, distante y al mismo tiempo cercano. El titilar de las estrellas es, pues, más que un fenómeno óptico. Es una experiencia compartida por toda la humanidad a lo largo de los siglos. Desde las civilizaciones antiguas que lo interpretaron como señal divina hasta los astrónomos modernos que lo miden con sensores de última generación, todos han mirado el mismo cielo y sentido la misma curiosidad. Es el recordatorio de que, más allá de nuestras diferencias culturales o tecnológicas, seguimos mirando hacia arriba buscando respuestas. Y quizás esa sea la enseñanza más profunda que encierra este fenómeno. El parpadeo no es solo un efecto físico, sino una invitación. Una invitación a observar, a preguntar, a maravillarse. Porque en el movimiento de esa luz distante hay una verdad doble, que el universo nos envía su energía desde lo más remoto del tiempo, y que la Tierra, al recibirla, la transforma en belleza. Cuando contemplamos el parpadeo de las estrellas desde la Tierra, no solo estamos viendo un fenómeno óptico,
Estamos asistiendo a una conversación entre el cosmos y nuestro planeta. La luz, viajera inmortal del espacio, llega intacta tras recorrer distancias inconmensurables, pero en su último suspiro antes de tocar nuestros ojos, se encuentra con el aire, con ese océano invisible que rodea a la Tierra y que le da vida. La atmósfera, con todas sus imperfecciones, convierte la claridad absoluta del universo en un espectáculo de vibraciones, de colores, de movimiento. Sin ella, el cielo sería estático, inmóvil, perfecto, pero también mudo. Ese pequeño temblor en la luz de las estrellas es la firma de la Tierra sobre la grandeza del cosmos. Es un recordatorio de que nuestra visión del universo está mediada por la vida misma. El aire que respiramos es el mismo que hace titilar a las estrellas. Cada vez que el viento sopla, que una corriente de aire asciende o que una masa térmica se mueve, el cielo cambia su textura, su brillo, su respiración. Las estrellas parecen pestañear, y en ese pestañeo, el planeta nos muestra que está despierto. El parpadeo no es solo una ilusión óptica, sino una metáfora del conocimiento. Nos recuerda que la verdad del universo nunca llega a nosotros de forma pura, sino filtrada, refractada, reinterpretada. Así como la luz se desvía al pasar por la atmósfera, también nuestras ideas, nuestras creencias y nuestras percepciones se desvían al pasar por los límites de nuestra mente y de nuestra cultura. Ver una estrella parpadear es, en cierto modo, una lección de epistemología natural. No vemos las cosas tal como son, sino tal como podemos verlas desde donde estamos. Pero en esa limitación hay belleza. El parpadeo de las estrellas es una prueba de que la imperfección puede ser hermosa. La atmósfera distorsiona la luz, pero al hacerlo crea uno de los espectáculos más delicados de la naturaleza. Esa luz que vibra es el punto donde la ciencia y la poesía se tocan. Desde el punto de vista físico, todo está explicado: refracción, dispersión, turbulencia. Desde el punto de vista humano, nada de eso importa cuando miramos al cielo y sentimos el pulso del universo en la distancia. Cada destello es el final de un viaje y el principio de otro. La luz que llega a nosotros ha sido emitida por una estrella lejana que quizá ya no existe. En ese sentido, ver una estrella parpadeante es mirar el pasado vivo. Cada vibración de su brillo es un eco de lo que fue, una nota de una sinfonía cósmica que empezó mucho antes de que existiera la humanidad. Y sin embargo, solo adquiere sentido cuando la vemos desde aquí, desde este pequeño planeta azul que hace temblar su luz. La atmósfera no solo altera la luz de las estrellas, también la devuelve. Lo que sube, baja; lo que llega, se transforma. Así, la Tierra participa activamente en la creación del cielo nocturno tal como lo conocemos. El cielo no es un reflejo pasivo del universo, sino una construcción conjunta entre el cosmos y el aire. Si un día desapareciera la atmósfera, las estrellas dejarían de parpadear, pero también dejaríamos de escuchar el murmullo del viento, de sentir el calor del día, de respirar. El silencio del universo sería absoluto, y la belleza de su luz, perfecta, pero inerte. Por eso, el parpadeo de las estrellas puede entenderse como una celebración de la vida. Es el resultado directo del aire en movimiento, del calor del sol, del ciclo de los vientos, de la energía que fluye entre el mar y la montaña. Cada variación de brillo es el testimonio de un planeta que no está muerto, que sigue girando, respirando, intercambiando energía con el cosmos. Cuando las estrellas titilan, el universo parece vivo porque la Tierra lo está. Mirar una estrella es mirar a través de nosotros mismos. No hay observación del cielo sin participación de la Tierra. Somos, en cierto modo, el instrumento a través del cual el cosmos se observa a sí mismo. La luz que llega desde una estrella no tiene significado alguno hasta que encuentra unos ojos que la contemplan. Y cuando esos ojos la ven vibrar, le otorgan sentido. En ese instante, la física se convierte en experiencia. Quizá por eso el parpadeo de las estrellas ha acompañado a la humanidad desde sus primeros sueños. Antes de existir los telescopios o las teorías científicas, ya inspiraba mitos y preguntas. Las civilizaciones antiguas levantaban templos alineados con el cielo, los poetas escribían sobre luces que susurran, y los navegantes se guiaban por estrellas que parecían moverse. Todo eso surgió del mismo acto:
mirar hacia arriba y notar que la luz no era fija, que algo en el cielo respiraba. Hoy, con todo el conocimiento acumulado, seguimos mirando con el mismo asombro. Sabemos que las estrellas no parpadean en realidad, que su luz es constante y que el movimiento proviene del aire. Pero el conocimiento no ha borrado la emoción, solo la ha profundizado. Ahora sabemos que ese titilar es el diálogo entre dos mundos, el inmóvil y eterno del espacio y el móvil y cambiante de la Tierra. La ciencia nos permite entender la mecánica de ese diálogo, pero el corazón sigue sintiendo su misterio. Así, cuando mires el cielo esta noche y veas una estrella parpadear, recuerda que no estás viendo una ilusión, sino una colaboración. El cosmos envía su luz y la Tierra la moldea. Tú, al observarla, cierras el círculo. Eres parte de esa interacción, una conciencia en medio de la vastedad, capaz de transformar un fenómeno físico en una experiencia espiritual. El parpadeo de las estrellas es, en última instancia, una lección de unidad. Nos recuerda que todo está conectado, la luz y el aire, el cosmos y la Tierra, la ciencia y la emoción. En cada destello, en cada vibración luminosa, el universo nos muestra su fragilidad y su fuerza, su distancia y su cercanía. Y aunque las estrellas no parpadeen realmente, su luz, al atravesar el aire que nos rodea, nos enseña una verdad luminosa, que incluso las cosas más lejanas pueden tocar lo más profundo de lo humano.